Buenas tardes. Para concluir con la referencia al escrito del Marqués de Foronda, de don Manuel de Foronda, pues hay un párrafo que me gustaría añadir a donde se quedó la última narración. A los efectos hay que recordar lo que Juan Tejela, juez, destaca respecto de la relación breve de la fundación del monasterio de Fray Bernardino de Sandoval. Al respecto del edicto para la repoblación de la zona, hay que decir que Alfonso VII ordenó echar un bando y un pregón en Toledo a todos los que se andaban huidos por cualquier delito. De esta manera podemos dejar una imagen de lo que era el valle. El valle en realidad era un coto de caza de los reyes de León, eso está fuera de toda duda. Entonces, probablemente ya Alfonso VII, para darle un poquito más de a la cosa, pues entonces estableció todo eso que se pudiera repoblar el valle. Pero yo considero que es mucho más interesante, por lo menos al objetivo que a mí me mueve de dar a conocer esto, los estudios que hay sobre el monacato y sus orígenes. Creo que es importante y para ello pues he encontrado un artículo, un ensayo, en definitiva, unos papeles escritos por Ramón Teja, que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, y que se refiere a la fundación del monacato y al nacimiento sobre todo del monacato. Para el autor hace primero una afirmación que es la siguiente: tanto es así que cualquier persona con no excesiva formación histórica no dudaría en afirmar que el monacato nace con el cristianismo y que no es concebible sin la existencia del monacato. Y él lo que pretende explicarnos es cuáles fueron los grandes pasos del nacimiento del monacato y cómo este es un producto relativamente tardío del cristianismo y que tuvo unos orígenes en gran medida heterodoxos. Es decir, él mismo lo denomina este escrito como una introducción histórica al monacato medieval, y qué mejor ocasión para hablar en profundidad de un monasterio medieval que conozcamos lo que los autores y que los expertos opinan sobre el nacimiento del monacato. En este sentido, hay que señalar que a partir del siglo IV proliferó una amplísima literatura sobre el tema, mientras los historiadores de la antigüedad resulta que nos enfrentamos con un problema de documentación disponible y en muchas ocasiones nos cueste trabajo realizar análisis sobre los planteamientos generales y más difícil todavía hacer una síntesis. Entonces, para el autor, el cual yo coincido con él, lo que debe darse por seguro y asentado es que el monacato no nace con el cristianismo. Es un producto tardío del cristianismo que tiene sus primeros balbuceos en el siglo III y alcanza un enorme desarrollo en el siglo IV. Así pues, el cristianismo de los primeros siglos fue un cristianismo sin monjes y sin anacoretas,
que fueron la expresión primera del monacato. De ahí mi interés de explicar esto antes de entrar en más profundidad respecto al monasterio. Las disensiones surgen a la hora de fijar cuáles fueron los factores que determinaron el nacimiento del monacato e incluso si éste puede ser considerado como un fenómeno que hunde sus raíces en el cristianismo o por el contrario puede ser considerado como un producto adaptado y transformado por el cristianismo. Hay un libro que se publica en la segunda mitad del siglo XIX por un profesor alemán apellidado Weingarten, que lanzó unas teorías muy particulares que conducían a explicar una vida recluida en los templos con una práctica severa del ascetismo. Mantenimiento de castidad perpetua, renuncia a los propios bienes, entrega a la oración y otras manifestaciones cuyos paralelos con el monacato cristiano son indudables. Indudablemente se refería a un tema muy concreto que es el paganismo egipcio. La verdad es que todos los debates que ha habido sobre la materia, pues sería una cosa prolija, incluso interminable. Pero lo que sí podemos en este momento decir que todos los estudios que se han realizado al respecto han puesto de manifiesto de manera indudable que el monacato no es un fenómeno típico y característico del cristianismo y que la explicación histórica de sus orígenes hay que buscarla en el conglomerado de ideas y sentimientos religiosos dominantes en los países que rodean al Mediterráneo oriental en los primeros siglos de nuestra era. Resulta que es evidente que en el Mediterráneo oriental las ideas religiosas dominantes durante varios siglos, incluido el cristianismo, es un fenómeno más entre otros muchos. Pero hay un factor histórico que desempeñó un papel de capital importancia, que fue la adopción creciente y el triunfo en determinados ambientes del cristianismo primitivo, de un dualismo radical que era la base de las corrientes del pensamiento gnóstico. En este sentido, en el siglo III se logró afianzar una iglesia dominante, basada desde el punto de vista institucional en la jerarquía episcopal, pero junto a ella subsistieron en su seno una serie de corrientes y tendencias más o menos heterodoxas que terminaron por ser integradas. Una de ellas era el dualismo radical, que tenía una sensación pesimista del mundo y también a una contraposición radical entre el espíritu y el cuerpo. El predominio de estas concepciones radicales en ciertos ambientes cristianos constituye el sustrato ideológico que explica las primeras manifestaciones cristianas del monacato. En la historia prolija del surgir del monacato en los diferentes países mediterráneos considera que hay tres personajes claves en torno a los cuales gira la evolución del monacato primitivo, del monacato primitivo: San Antonio, San Pacomio y San Basilio. Cada uno representa un momento y un estadio del fenómeno monacal. San Antonio habría sido el iniciador del anacoretismo, San Pacomio el fundador del cenobitismo y San Basilio el que habría regularizado y hecho compatibles estos fenómenos con la Iglesia oficial y por lo tanto el punto de partida del monacato posterior. Como evidentemente en el momento histórico en el que estamos, es decir,
donde existe un valle, el Valle de Valdeiglesias, que se ha solicitado autorización para montar alguna serie de ermitas. Se montan hasta 13. Creo que es el momento de describir con un mayor detalle lo que es el anacoretismo, porque evidentemente todos los que habitaban estas ermitas pueden ser calificados sin ningún género de dudas como anacoretas. Según las fuentes antiguas, y en especial San Atanasio, el fundador del anacoretismo habría sido San Antonio, que desde muy pequeño perdió a los padres y entonces, hacia que tenía 18 años, llevado de una llamada divina, abandonó y vendió todas sus propiedades, que entregó a los pobres, salvo una pequeña parte que dejó para mantener a su hermana. Se puso a las órdenes de un anciano que dejó desde hacía mucho tiempo, llevaba vida ascética en una aldea vecina y se entregó al estudio de la Biblia y al trabajo manual. Desde un principio experimentó grandes tentaciones del diablo, que trataba de superar intensificando sus mortificaciones y penitencias. Se retiró más tarde a vivir en una tumba antigua abierta en la montaña y algunos años después se adentró en el desierto, habitando 20 años en un castillo abandonado. Su forma de vida y los milagros que realizó pues atrajeron a curiosos seguidores que se establecieron en las cercanías, a quienes sirve de ejemplo Antonio, y también de maestro y de guía moral, ayudado por las curaciones y milagros que realiza. Durante la persecución de Maximino en el 311, se traslada a Alejandría para animar a los cristianos presos. Vuelve al desierto, pero la gran cantidad de seguidores y curiosos que acudían allí le obliga a cambiar de lugar. Se une a una caravana de sarracenos que se dirigía al Mar Rojo y se instala en el monte Colzum, a cuyos pies había un oasis. Allí transcurre el resto de su vida, abandonando el retiro solo en 2 ocasiones. Una para visitar la colonia de anacoretas que había surgido en torno suyo, y unos meses antes de morir para combatir a la herejía arriana en Alejandría. Murió el 356 a los 105 años de edad. Que tengáis buena tarde.